Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Alonso Rubio Cepeda y dentro de mi discurso hablaré sobre la eugenesia y por qué es importante para nosotros como individuos cuestionarnos ciertos dogmas científicos y religiosos que muchas veces se nos imponen dentro de la sociedad. Bueno, antes que nada voy a dar una breve definición sobre lo que es la eugenesia. La eugenesia es una filosofía social surgida allá por el siglo XIX gracias a Francis Galton, quien en ese entonces era primo del famosísimo Charles Darwin. Lo que esta filosofía pretende es el perfeccionamiento del propio género humano gracias a la intervención genética manipulada o mediante diversos métodos de selecciones humanas. A lo largo de nuestra historia, diversas culturas como la griega, la persa o incluso nuestras propias culturas mesoamericanas han puesto en práctica estos métodos eugenésicos, buscando así la supervivencia de individuos más aptos o que presenten cierta fortaleza física, que sean aptos para pelear, que era lo que se buscaba precisamente en esas épocas. Siendo así, la eugenesia pretendería el aumento de personas más fuertes, más sanas, más atractivas y más inteligentes dentro de la sociedad, que presentasen ciertos rasgos o características específicas, como cierta complexión física, cierta altura, cierto color de cabello, cierto color de ojos, simetría entre sus proporciones, entre muchas otras características. Esto supondría también el desfavorecimiento de ciertos grupos sociales o etnias que no presentasen precisamente estos rasgos o características. Y todos sabemos de qué rasgos o características estoy hablando. Estoy hablando de una complexión física atlética, de una altura considerable, de un color de ojos claro, de una tez clara, de un cabello claro. Y bueno, ¿por qué menciono estas características? Porque estas características son precisamente las que la sociedad nos ha impuesto como las del hombre deseable, las del hombre caucásico, las del hombre al que nosotros debemos envidiar y que supuestamente es superior a nosotros. Aunque la eugenesia hoy en día es relacionada con el racismo, no siempre fue así. Incluso en el pasado tuvo célebres partidarios, como el mismísimo Winston Churchill. A lo que voy con esto es que nosotros debemos de ser críticos y debemos de llegar a la autorreflexión sobre estos dogmas estas doctrinas que a veces nos quieren imponer, ¿no? Y que independientemente de la persona que, por muy estudiada o muy culta que eh, sea o apoye esta doctrina, nosotros debemos de ser críticos y analizarla por nuestra propia cuenta. Tocar este tema de la eugenesia resulta siempre muy peligroso, ya que está implícito el racismo, la xenofobia y muchos otros tipos de discriminación y odio racial hacia estos grupos étnicos, ¿no? A lo largo de la historia vivimos un acontecimiento terrible como fue el Holocausto, ¿no? En el que se perdieron más de 6 millones de vidas judías y se esterilizaron a más de 400,000 mujeres por un odio racial y por un sentimiento de superioridad en el que todos ya conocemos la historia y en el que no voy a ahondar mucho. También no nos podemos ir muy lejos, ¿no? Estados Unidos ha implementado programas de esterilización masiva en los que mujeres, principalmente latinas o afrodescendientes, son esterilizadas sin su propio consentimiento. El ejemplo más famoso que puedo citar es el programa California, que en la década de los 50 esterilizó a más de 60,000 mujeres latinas y afrodescendientes sin su consentimiento. En otros muchos lugares, como países sudamericanos, africanos y algunos países asiáticos, como en Vietnam, Estados Unidos ha estado metido en estos tipos de programas. Actualmente, los métodos eugenésicos abarcan la reproducción asistida, la fertilización in vitro, la reprogenética,
el infanticidio, la eutanasia, el aborto inducido por malformaciones, entre algunos otros métodos. La información arroja que en los próximos años la ciencia podrá ser capaz de intervenir en el genoma humano, modificando de esta manera la secuencia del ADN genético, permitiendo así que los padres seleccionen las características o los rasgos que ellos deseen para su propio hijo. Algunas teorías afirman que inevitablemente el hombre tendrá que recurrir a mejoras genéticas si quiere conseguir su supervivencia en ciertos parajes hostiles o si quiere llegar a la exploración interplanetaria. Inevitablemente el hombre, al recurrir a esto, necesitará de una mayor fuerza, de una mayor resistencia a temperaturas extremas, de una complexión física quizá más fuerte, una mayor altura. También leí en un artículo reciente que se está experimentando agrandar el diámetro de las neuronas para así aumentar la velocidad de la reacción en el ser humano. Entonces, considerando todo esto, la eugenesia moderna puede ayudar al hombre en ciertos aspectos. Sin embargo, al igual que la eugenesia, como se trató en el pasado, debemos de ser muy cautelosos. La inminente aparición de nuevos métodos eugenésicos que se verán en el porvenir debe de ser un tema que debemos cuestionarnos como individuos, como lo he dicho a lo largo de mi discurso, y que debemos de revisar con cautela, ya que debemos de ser conscientes de que estos temas pueden implicar ciertos desfavorecimientos o aventajamientos a ciertos individuos. Entonces tendríamos que revisar el aspecto moral de esta eugenesia, ¿no? Yo creo que al emplear estos métodos eugenésicos, podríamos crear una división entre las razas humanas, cosa que sería, a mi parecer, injustificable, ya que terminaría aún más favoreciendo a ciertos individuos que a otros, ¿no? A esos individuos que ostentan cierto poder económico. También al hablar sobre la reproducción asistida, estaríamos implicando que ciertos rasgos característicos del ser humano se vieran afectados, ya que los rasgos deseables, o obviamente deseables entre comillas, prevalecerían sobre los otros y llevando así a una sociedad que se viera estandarizada, que se viera uniforme, que todos los individuos presentaran las mismas características físicas y por ende no habría una diversificación en el ser humano, cosa que me parece terriblemente mal, ya que es precisamente esta diversificación, estas culturas lo que nos enriquece como humanos. Y para concluir, podemos decir que todo el progreso, tanto científico como tecnológico, llevará al hombre a cuestionarse otra vez estos métodos eugenésicos que inevitablemente se presentarán dentro de la sociedad. Eh, Creo que es importante que estos métodos sean cuestionados en su aspecto moral y también es importante que sean utilizados para ciertos fines. Como los mencioné, algunos es importante utilizarlos para el progreso del hombre, para que éste se beneficie, pero revisando siempre su aspecto moral y, como repetí a lo largo de todo mi discurso, sin desfavorecer a ciertos grupos sociales o a ciertos individuos. Es importante que se repartan estos métodos equitativamente para así buscar el progreso del hombre de manera uniforme.